les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas. Hay mucho para poder contarles porque ayer y antes de ayer hubo actividad en las distintas comisiones y por supuesto también en la Comisión de Presupuesto, que es la que estamos siguiendo de cerca, más allá de la información política en general, que también estamos siguiendo de cerca con estos cambios que se vienen para después de las elecciones del domingo 26. Me estoy refiriendo a los cambios dentro del gabinete. ¿Cómo andas, Caro? ¿Cómo estás, Meli? Bueno, efectivamente esta semana tuvimos 2 reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que vamos a estar desarrollando con Gonza. En mi caso, la visita de 2 funcionarios del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. Y en paralelo, Meli, por supuesto, nos vamos adentrando en la recta ya final de la campaña. Hoy último día de campaña de cara a las elecciones del domingo. Estuvimos charlando con Pato Méndez respecto de qué puede pasar en el Congreso, cómo puede quedar configurado después del 10 de diciembre y qué se juega cada bloque, ¿no? Es interesante empezar a ver un poco eso también. Claro, la agenda, que ¿cómo estás, Gonza? Te saludo. Bonjour, ¿Todo Meli. bien? Bonjour. ¿Todo bien? Es verdad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por esto me decía bonjour, Claro. por la remera. Sí. No, bueno, tal cual, cómo queda configurado el Congreso, cuáles son las agendas, cómo se pueden implementar según cómo se repartan las fuerzas, esas leyes que el gobierno cree que son necesarias y que tienen que ver con, sobre todo, lo que está negociando con el Fondo Monetario Internacional, que es esta reforma laboral que anuncia también el ministro de Economía en el coloquio de IDEA, mandando ese video diciendo que efectivamente tiene que haber una reforma en ese sentido. Bueno, ayer también la plaza me parece que expresaba con más fuerza este clima electoral, me refiero a los jubilados y el resto de los colectivos. También ahí la preocupación por parte de el ecosistema de la discapacidad, que no ve su ley todavía implementada. La discusión por el presupuesto, a donde también los funcionarios que vinieron en un punto abrían ese presupuesto según cada una de las áreas, pero también contaban según correspondiera el cuadro de situación de cómo habían encontrado sus áreas de conocimiento y hacia dónde pretenden que este presupuesto impulse algunos programas y otros no. También la discusión sobre qué imperativo resulta que venga el ministro de Economía él en persona a responder preguntas y a contestar. Un ministro de Economía que hoy por hoy hay un montón de rumores puestos sobre cómo se va a acomodar después de estas elecciones del domingo y cómo se va a acomodar el resto del gabinete y también, por supuesto, la inclinación que eso tenga aquí en el Congreso, ¿no? Sí, bueno, respecto del gabinete, ya que lo mencionás, varias novedades en las últimas horas, ¿no? En el día de ayer, la renuncia por parte del canciller Gerardo Huertain y en el día de hoy la confirmación de que el día lunes quien se va a ir es el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, donde ya se está hablando de un eventual reemplazante que podría ser, lo ponemos en potencial todavía, Sebastián Amerio, que es el actual secretario o viceministro de Justicia. Vamos a ver cómo se resuelve esa situación. Sí, que también empezó a levantar un poquito el perfil, era hasta acá una persona no tan conocida, salvo para los que siguieran muy de cerca la coyuntura judicial, y empezó a dar algunos testimonios, algunas entrevistas, y eso también agitó lo que luego nos enteramos hace un ratito, que es la renuncia de Cuño Libarona. A partir del lunes deja su cargo, y los motivos y las razones, y también una agenda que la de Cuño Libarona se trató de promover aquí dentro del Congreso de la Nación, con la baja de la imputabilidad de los menores, discusiones que tenían que ver con pensar en cárceles a lo Bukele, o sea, cómo tratar a todo el universo de las personas que ya cometieron delitos, cómo tienen que estar encuadrados, dónde, en qué regímenes, en qué lugares, todo lo que ocurrió con las fugas de las comisarías. Lo que pasa es que acá pasa a toda una velocidad que es casi insoportable, porque uno no puede hacer prácticamente pie en ninguno de los temas, que esto va cambiando. Pero el ministro de Justicia fue uno de los ministros que más pasó por el Congreso, que más presentó debates, discusiones, que él explicaba lo que significaba él y sus propios funcionarios, ¿no? Explicaban cómo había cambiado la cabeza de los menores delincuentes, los menores que habían tenido o terminado teniendo problemas con la ley. Pero bueno. Sí, la única vez que recuerdo que no ha venido fue cuando el Pleno había solicitado la presencia de varios ministros por el caso de Libra. la criptomoneda Libra, Exacto. que alegó finalmente
creo, no sé si por cuestiones de agenda, por un cuestiones de viaje agenda. que tenía y demás que no había venido, pero después en lo que es el Nunca ámbito de las comisiones, creo que habrá sido uno de los ministros Sí, que más se acercó. nunca fue reacio a venir y a contestar preguntas. Y además, bueno, es un hábil declarante como abogado que es, Claro. entonces no se lo notaba para nada incómodo. Paren que no sé por qué me saqué los anteojos. Bueno, porque estaban, qué sé yo, no sé por qué me los saqué. No. Claro, ¿para qué me los saco si no veo? Tenés razón, no sé para qué me los saqué. Quise ver sin anteojos y no Querías veo. ver otra realidad. Sí. Bueno, vamos a empezar a... ¿Qué me dijiste, Gonza? Perdón. Que querías ver otra realidad. Seguro. Bueno, vamos a repasar lo que pasó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vos ahí, Caro, tenías más detalles. Hay algunos tapes que nosotros tenemos para compartir con ustedes. Estuvo el secretario de Desregulación, que es una persona que es muy conocida por todos aquí dentro del ámbito del Congreso de la Nación, que es el diputado a mandato cumplido Alejandro Cacase. Que en su momento recuerdo que cuando vino ya, incluso no siendo diputado, dijo, yo le presenté a Javier Milei, yo le llevé a su propio despacho el proyecto de la dolarización. Yo me jacto de haberle llevado ese proyecto y haberlo discutido. Bueno, ahí compartimos el primero de los tapes de lo que pasó ahí en la Comisión de Presupuesto. Esta Cámara de Diputados ha sido un pilar de esas reformas y de los principales hitos de desregulación que este gobierno ha tenido. Con el DNU 70 mismo que lo emitió el presidente Milei apenas comenzar su administración, pero que también ha tenido la colaboración de esta Cámara para que se mantenga vigente, y con la ley bases que tras arduos 6 meses de trabajo de un proyecto originario que hubo de más de 700 artículos, se terminó sancionando aquella ley de menos de 300 artículos con muchas modificaciones y que me parece que fue un ejercicio muy positivo del diálogo democrático, porque en definitiva lo que uno busca es eso, que un poder ejecutivo envíe un proyecto de ley, que ese proyecto de ley tenga su discusión en el Parlamento, se hagan modificaciones y a partir de eso podamos tener una política pública. Así que me parece que ha sido un ejercicio democrático muy positivo y que ha dado lugar a estos dos pilares de la desregulación, el DNU 70 y la ley bases, y al cual se sumó un tercero que surgió con razón de un acuerdo entre el presidente y los gobernadores, que fue el Pacto de Mayo, aquel Pacto de Mayo que se firmó en verdad en julio en Tucumán y que contó con la firma de 18 gobernadores. Y lo resalto esto porque hoy cuando se habla del Pacto de Mayo no siempre se tiene presente que no fue solo una iniciativa del presidente, sino fue una iniciativa rubricada por los titulares de esas 18 provincias o distritos y que ha generado un decálogo de temas en los que trabajar y que son un poco lo que se viene en términos de las iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo para presentar al Congreso. Bueno, ahí estaba Alejandro Cacase, el diputado de mandato cumplido, que está acompañando a quien ahora también está sonando como alguien que se movería del Ministerio de Desregulación, Sturzenegger, se movería hacia algún otro lugar dentro del gabinete, o por lo menos eso es lo que está resonando. Después veremos si efectivamente esto después del domingo se va a saber, porque el propio presidente de la Nación en una reunión con sus propios ministros dijo, bueno, los cambios también están sujetos a ver qué es lo que pasa dentro del domingo y cómo queda pintado el mapa de la Argentina legislativamente hablando, ¿no? Ya lo sabemos esto. Igual es un tema que el propio gobierno nacional ya lo viene por lo menos mencionando o que ha declarado en algunas entrevistas, inclusive con, más allá de lo que pueda llegar a ser un cargo oficial, digamos, para Santiago Caputo o no, que es una posibilidad que inclusive creo que hasta el propio Javier Milei en una entrevista mencionó como que era una posibilidad, no dijo ni que sí ni que no, pero que era una posibilidad. El propio Manuel Adorni, el vocero presidencial, en una entrevista con TN, se encargó de decir, mira, si el presidente de la Nación se levanta un día y no quiere trabajar con un ministro, va y ya no trabaja más. Es decir que, a ver, está la concepción de que esto pueda suceder, como en cualquier gobierno, porque tal vez suena como llamativo, lógicamente, el hecho de que se mueva mucho la cartera del ministerio, de secretarías, pero es algo que puede suceder. Sin dudas que puede suceder, obvio. Y además porque tiene que ver con lo que nosotros también venimos contando, que es un conjunto de leyes que tienen que seguir saliendo y
lo que ya no me acuerdo si fue el ministro de Economía o en alguna entrevista periodística que dijo que lo que se viene ahora es una etapa de mayor profundización de estas desregulaciones, estos cambios, este ajuste. Se viene la segunda etapa y esto también supone que aquí se reordenen algunas caras que puedan llevar adelante esos cambios. ¿Se acuerdan de la ley de bases, no? Porque lo mencionábamos Sí, claro. recién. ¿Cómo olvidarlo? Un verano que estuvo prácticamente marcado por ese debate, donde primero la ley era como muy pretenciosa, muy amplia, después se convocó a la sociedad civil. Bueno, ahora también el secretario de Desregulación se refirió a este tema porque está previsto continuar con la ley de bases en algunos temas y avanzar con algunas modificaciones. A ver. Cuando se presentó el presupuesto se dijo hay 5 prioridades de la política pública: el equilibrio fiscal, el acompañamiento social sin intermediaciones, la seguridad y la defensa, la baja de impuestos y la desregulación y la transformación del Estado. Entonces nosotros venimos hoy a contar ese eje central del presupuesto, que es la desregulación. Y yo sé que por ahí, y en esta Cámara, y con distintos perfiles, con distintas formaciones y adhesiones ideológicas que cada uno tiene, hay como mucho preconcepto con la desregulación o mucho prejuicio con la desregulación. Y ahí, en algunos pasajes, Maxi Fariña lo dijo, pero lo quiero resaltar, lo primero que buscamos con la desregulación es eliminar privilegios y eliminar barreras de acceso que tienen nuestros mercados. La Argentina ha tenido a lo largo de décadas una construcción corporativa del poder, en las que le digo, en esta tarea como secretario de regulación, uno va revisando sector por sector de la economía y casi la matriz que encuentra es que a lo largo de distintas décadas o a lo largo de los años se fueron, elijan el sector que quieran, se fueron redactando resoluciones a medida de determinadas empresas que se beneficiaban de eso. Entonces el Estado se convirtió en un instrumento para la concentración económica, el Estado se convirtió en un instrumento en favor de algunas y determinadas empresas y con eso privó de la libre competencia o del pleno acceso al mercado. Hay muchísimos ejemplos. Eliminamos el registro, modificamos el registro de la construcción. El registro de la construcción, con el decreto 105, decía que uno para participar de la obra pública tenía que tener capacidad económica. Y la capacidad económica era ya haber participado en la construcción de obras públicas. Cuando uno iba a la reglamentación de eso, al final era un club de unas únicas empresas que podían participar de esa actividad. Es decir, uno va sector por sector y ve que hay resoluciones que dicen para hacer la actividad económica tal tenés que cumplir con los requisitos A, B, C y D, y resulta que solo unas pocas cumplían eso. Entonces, por eso dijo Maxi recién, la desregulación es pro pyme, porque fundamentalmente con la desregulación lo que hemos logrado, lo que se está logrando, es que aquellos que no podían participar del mercado, aquellos que no le podían dar nuevos productos, más productos o productos más baratos a los consumidores, ahí ahora puedan hacerlo. Sean esas pymes, sean grandes empresas, sean empresas extranjeras que quieren invertir acá, en definitiva todo aquel que quiera ofrecer un bien y servicio de mejor calidad o mejor precio para nuestro país. Ahí explicaba un poco qué significa en términos generales la desregulación, ¿no? Estas barreras que muchas veces se encuentran los distintos sectores productivos del país, a donde hay desde barreras tributarias, barreras que tienen que ver con imposibilidades burocráticas, trámites que son muy complicados y entonces desalientan o desaniman que algunos se lancen a determinadas actividades. Entonces la idea un poco es cómo desburocratizar el Estado y tratar de que cada uno pueda avanzar y mejorar en su actividad productiva. Siguió hablando, ¿cuánto estuvo en total bastante, no recuerdo cuántas, pero estuvo bastante tiempo hablando, sí. Y después llegó el momento de las preguntas, ¿no? Recordemos, Meli, que brevemente el Ministerio de Regulación no existía cuando se discutió la Ley Bases, ¿no? Claro. Recién después de la sanción de la Ley Bases, ahí Milei dice, bueno, vamos a poner un pie en el acelerador.
se crea este nuevo ministerio y se coloca a Sturzenegger como titular. Y recién, varios meses después, es que asume Cacase como secretario. Primero subsecretario y ahora secretario. Claro, ¿se acuerdan ustedes que también se habló en su momento de una ley que tenía un nombre más poético, que era la ley Hojarascas, que después tampoco se profundizó y que tenía que ver justamente con reordenar distintas dependencias públicas que, no sé, desde el registro automotor hasta toda la cuestión de las leyes obsoletas o artículos obsoletos que han quedado básicamente nulos por una cuestión de que se fueron actualizando muchos artículos, muchas leyes. O que la tecnología puede facilitar y no necesitar de tanto trámite y alguien, digamos, por sí solo puede, qué sé yo, renovarse alguna documentación y no depender necesariamente de un instituto o una dependencia. Bueno, Caro, vos trajiste Sí, un esto en punteo, placas. exactamente. Los puntos principales en realidad de lo que decía Alejandro Cacase, a quien escuchábamos recién. Sí. Y hizo anuncios. Es interesante porque es uno de los pocos funcionarios que hace anuncios en el marco de la discusión del presupuesto, que son anuncios que están, digamos, de manera separada de lo que es la ley de presupuesto. Y que tienen que ver ya pensando a futuro cuáles son las reformas que el presidente Javier Milei quiere llevar adelante en el Congreso. Puntualmente, 2 anuncios. El 15 de diciembre, o sea, 5 días después de que debute la nueva conformación de la Cámara, se van a enviar esta serie de leyes que se están discutiendo en el marco del Consejo de Mayo. Recordemos que el Consejo de Mayo, este organismo, no sé si llega a ser un organismo, esta mesa de diálogo, ¿no? Creada a partir del Pacto de Mayo, donde están sentados, por ejemplo, el jefe de gabinete Guillermo Francos, el propio ministro Sturzenegger, el gobernador Alfredo Cornejo en nombre de todos los gobernadores, el diputado Cristian Ritondo en nombre de la Cámara de Diputados, la senadora Carolina Lozada en nombre del Senado, Gerardo Martínez en nombre de los sindicatos de la UOCRA puntualmente, y un nombre de la UIA también en nombre de los empresarios. O sea, los distintos sectores sentados en esta mesa del Consejo de Mayo que tiene como tarea elaborar estas reformas. Y acá la novedad o la noticia que nos da Cacase es que ya tienen fecha de envío al Congreso, que va a ser el 15 de diciembre. Y el segundo anuncio es esta ley bases bis, ley bases 2, y por otra parte esta ley Hojarasca 2. La particularidad de la ley Hojarasca 2 es que la 1 ni siquiera se llegó a debatir, Meli. Todavía nunca se discutió. O sea, se anunció como bombos y platillos, se envió el proyecto al Congreso con un título muy poético, como bien decías, pero no se discutió. Así que primero habría que discutir la 1 para recién después ver qué pasa con la 2, ¿no? Es raro que le pongan el número 2 y la 1 ni siquiera lo que contábamos la antes, pudimos ¿no? ver en cartelera. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver, son varios puntos, es un decálogo de puntos, ¿no? Del Consejo de Mayo, que son las reformas que se van a mandar el 15 de diciembre. O sea, perdón, Caro, por ahí estoy concluyendo algo que no va junto, pero no es descabellado pensar que tengamos sesiones fuera del periodo No es ordinario. nada descabellado, puede suceder. Más que nada por el presupuesto, diría, o sea, por el proyecto de presupuesto 2026. ¿Que crees que puede llegar a quedar...? Se está hablando de posible convocatoria extraordinaria si no dan los tiempos, ¿no? Porque la intención del oficialismo es dilatar los tiempos y que se vote con el nuevo Congreso. Así que vamos a ver qué pasa. Esto depende de la firma del presidente Milei, Meli, si hay o no extraordinarias o prórroga de ordinarias, que es otra opción. Sí. Pero sí es una posibilidad. Consejo de Mayo, el decálogo de puntos de reformas que se van a enviar el 15 de diciembre. Inviolabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal innegociable. Esto ya está como proyecto ya en carpeta, ¿no? El tema de que los presupuestos sí o sí tengan que ser equilibrados o superavitarios. O sea que ese tema ya se puede empezar a discutir. Reducción del gasto público hasta llegar al 25% del PBI. Educación moderna en sus 3 niveles, primario, secundario y universitario. Reforma tributaria, otro de los puntos fuertes que se van a discutir el año próximo. Coparticipación, un título muy ambicioso, ¿no? Ver si se modifica el esquema y los porcentajes que van a cada provincia.
explotación de los recursos naturales, reforma laboral, que es uno de los temas que se habló ayer en la Comisión de Presupuesto de la mano de la exposición de Julio Cordero, el secretario de Trabajo, reforma previsional, siempre pendiente, ¿no? Esta reforma en las jubilaciones y apertura del comercio internacional. O sea, todos estos puntos se van a transformar en proyectos de ley que se van a enviar, como digo, el 15 de diciembre. La ley Bases 2, vamos a la próxima placa. Ya tenemos la 1 que recordábamos con Gonza, 6 meses de discusión llevó esa ley, que fue de alguna manera el punto fundacional de la gestión de Javier Milei, porque incluyó muchísimos temas, pero lo más importante eran las facultades delegadas que se le otorgaron al presidente Milei, que hay que ver si esta nueva versión de Ley Bases 2 incluye nuevas facultades delegadas para el presidente. Por el momento Cacase no lo confirmó, pero sí habló de que esta ley incluiría los temas pendientes de la primera versión de la Ley Bases. Por ejemplo, juicio por jurados, ¿te acordás, Meli, que el tema se discutió acá, pero que no prosperó? Lo que tiene que ver con defensa de la competencia y divorcio express. ¿Te acordás, Meli, que se envió un proyecto también de divorcio express? Una modificación, porque el divorcio express ya existe. Claro, sería, si no me equivoco, para que se pueda hacer mediante escribano, o sea, mediante una escribanía, eliminando el rol de los abogados, ¿no? O acotándolo. El rol de abogados. Sí. O sea, en un punto, la verdad, ya, digamos, por ejemplo, con los escribanos pasó lo mismo, ¿te acordás? Que se comentaba que era una profesión que iba a quedar cada vez con menos responsabilidades. Sí. Sobre los contadores, ahora también cuando vino el representante del ARCA dijo lo mismo, que querían facilitar, ¿no? A través de una página más amigable que cada persona pueda hacer sus imposiciones, sus propias, claro, estar al día con sus imposiciones, sus trámites, sin necesidad de requerir de un contador. Bueno, ahora parece que también va en ese sentido, ¿no? Alguno de los cambios. Claro, todo apunta a la desregulación. Por eso estos anuncios surgen de la cartera de desregulación. Y con esto también tiene que ver la ley Hojarasca 2, que, insistimos, tiene que ver con eliminar estas regulaciones obsoletas, ¿no? Leyes que quedaron vetustas. Y finalmente un textual de Alejandro Cacase, lo escuchábamos hace un ratito, dijo: tenemos que ir por más, y para ir por más necesitamos que el común denominador sea más alto. ¿Esto qué significa? Que haya más nivel de acuerdo entre los bloques. Él dijo: convocamos a todos los bloques a trabajar en conjunto para avanzar con estas reformas. Bueno, vamos a ver, mucha tarea tiene el Congreso, ¿no? Para después del 10 de diciembre. Pensemos en todo el decálogo que acabo de nombrar, más Ley Base 2, más Ley Hojarasca 2, es muchísimo. Sí. Así que veremos qué avanza de todo eso, ¿no? Bueno, y son temas también que son muy profundos, ¿no? Porque en algunos casos se intentó avanzar, como por ejemplo fue con la eliminación de vialidad nacional, y después no se puede todo tanto y todo al mismo tiempo, ¿no? A veces la pretensión de una ley no es conteste con los tiempos que corren, y con los tiempos políticos ni que hablar. Pausa cortita y en un ratito seguimos contándoles más. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Bueno, seguimos adelante con este segundo bloque de consenso. En vivo hasta las 13 horas estamos contándoles todo lo que pasó ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, también estuvo el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A ver, todo el capítulo trabajo es muy importante. Primero porque, como decíamos, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, manda un video a los empresarios explicando que hacia dónde tenía que generarse mejor empleo y ahí señala que lo que están sintiendo los empresarios, me estoy refiriendo a lo que pasó en Mar del Plata con el coloquio IDEA, es que sienten que la industria del juicio les está poniendo una presión a donde no pueden ni contratar personal ni tampoco disponer de ese personal libremente, porque a veces en las pymes, las mini pymes o en las empresas más chiquitas, despedir a 1 o 2 empleados significa directamente para ellos el fin de su actividad, el quiebre. Entonces, por un lado, apuntar a la industria del juicio. Por otra parte, las reformas laborales en un mundo laboral que ha cambiado completamente, que supone reglas diferentes. Evidentemente hay que ir hacia una reforma laboral. La cuestión es qué supone esa reforma laboral. Lo miran con malos ojos los sectores de izquierda porque creen que es una reforma laboral que viene a quitarle a los trabajadores los derechos adquiridos, que viene a preocuparse más por favorecer a los empresarios y disponer libremente de los empleados sin que haya ningún tipo de responsabilidad en el medio, que no vendría a resolver la cuestión de la registración del empleo, que hoy por hoy lamentablemente es lo que más ha crecido, el trabajo informal, y por lo tanto también esto hace que cada vez quede más descompensado el sistema previsional, ¿no? Ahí donde antes vos tenías un trabajador activo que facilitaba este fondo común que es para todos poder anticiparnos a una edad de donde ya estemos retirados, ahora necesitas por lo menos la actividad de 3 trabajadores para poder sostener un jubilado. La otra cosa tiene que ver con la cantidad de años que vivimos. Estamos viviendo más años que cuando estas leyes fueron promulgadas. La cantidad de horas que trabajamos, la forma en la que trabajamos ya no es 8 horas cumpliendo un determinado banco de horas en una función, sino que ya la gran mayoría trabaja de manera híbrida, pluriempleada, se trabaja unas 4 horas más por jornada para poder cumplir con las necesidades, se trabaja de manera remota, se trabaja exportando ese servicio muchas veces. Bueno, ha cambiado mucho el mundo laboral. A ver, escuchemos en este sentido lo que decía el secretario. Para nosotros la parte laboral es una parte fundamental, que la Argentina necesita avanzar y modernizarse para generar nuevos puestos de trabajo, que es una deuda pendiente que está hace mucho tiempo en la Argentina, que antes no solo se empezaba a perder puestos de trabajo registrados, sino que lo que hacía era aumentar la cantidad de empleados públicos, generando un sistema perverso básicamente de ñoquis políticos. Nosotros creemos el presupuesto es razonable y sobre todo va en la coherencia que nosotros venimos planteando desde que el presidente Milei asumió el gobierno, que es un presupuesto con equilibrio fiscal, o sea, responsabilidad en el gasto, de lo que se recauda y de lo que se gasta. Esa es la piedra angular para nosotros del presupuesto. Después podemos ver de cómo asignar mejor o de manera más justa las partidas. Estamos abiertos a algunas discusiones que puedan llegar a ser razonables, aunque nosotros sabemos que el alto porcentaje del presupuesto va a lo que es ayuda social, porque en el gobierno había 2 objetivos muy claros, que era arreglar la macroeconomía, el saneamiento del Banco Central, el mantener un equilibrio fiscal, el refinanciamiento de la deuda y, por el otro lado, la contención social. Por eso es que se logró acomodar la macroeconomía y sacar a 12 millones de personas de la pobreza. Obviamente no era el secretario, ¿no? Era el diputado Centurio. Yo me equivoqué. Estaba pensando lo que dejaba ahí expuesto, ¿no?
A ver, este es un gobierno que claramente cuando presenta su programa en este sentido, su programa político, dice que hay que avanzar hacia un corrimiento del Estado, un Estado que, bueno, tiene que estar incluso para trabajar cooperativamente con el sector privado para poder generar empleo, para poder generar inversiones, para poder generar oportunidades, no para ser soporte de aquellos que están, bueno, realmente descolgados del sistema. Claro que estamos atravesando la salida de lo que fue la pandemia, dejó mucha gente reinventada en el mejor de los casos en sus distintas actividades laborales o comerciales, pero esto supuso que se adelanten o se aceleren algunas discusiones, que es lo que hablábamos recién. Y muchos quedaron ya descolgados del sistema hace mucho tiempo. El otro día mostrábamos, bueno, no nosotros, pero todos lo veían en todos los noticieros, esa fila interminable de jóvenes buscando su primer empleo, en un mundo laboral que, digamos, que está mostrando que también la tecnología, la inteligencia artificial, la manera en la que interactúan las personas dentro de su trabajo es completamente distinto, y las leyes y las instituciones tardan en llegar. Esto es obvio. Entonces, bueno, que este presupuesto también tiene que estar ajustado a una Argentina que está tratando de generar puestos de empleo. Y decía el diputado, la macroeconomía está resuelta, ahora hay que ir a lo que se llama la economía real. Bueno, algunos dicen, no está tan resuelta, y en todo caso la cuestión es ver cómo, ¿no? Porque vos podés seguir profundizando con la ley de hojarascas 2, la ley de bases 2, con la desregulación, pero tenés un porcentaje muy importante de argentinos que necesitan del soporte del Estado, porque si no se mueren de hambre. Sí, es así, Meli. En el día de ayer, Cordero dio algunas pistas de la reforma laboral que piensan enviar como parte de este combo que van a mandar el 15 de diciembre. Y es interesante porque planteó dos ideas novedosas, nuevas, que vamos a ver qué nivel de aceptación tienen. Sí. Una tiene que ver con los convenios por empresa. No sé si alguna vez escuchaste hablar del tema, pero la idea ahí es, muy brevemente, priorizar los convenios por empresa en vez de los convenios por actividad. Vos hoy tenés convenios por actividad donde una misma actividad incluye a diferentes empresas, paritarias, ¿no? De la misma por rama. Provincias también. Claro, la idea es, digamos, priorizar que haya convenios, que se puedan hacer convenios por empresa teniendo en cuenta las realidades de las empresas en diferentes lugares, sobre todo aquellas que están en zonas más desfavorecidas, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, la otra idea es crear este salario dinámico. No sé si también escuchaste esta idea del salario dinámico. Lo contó Cordero en el coloquio de idea la semana pasada y ahora lo ratificó, que es esta idea de, sobre el piso básico de convenio, aplicar un diferencial por mérito. Claro. O por productividad, si se quiere, ¿no? Exacto. Que es un modelo bastante frecuente en otras partes del mundo. Pero déjame que repasemos también la palabra del diputado Romero de la provincia de Corrientes, y después Gonza trajo toda la exposición del secretario de Trabajo. Es importante primero que venga, ¿no? Porque la verdad que queríamos que vengan otros funcionarios como el ministro de Economía, Toto Caputo, Sandra Petovelo, que es la ministra responsable del área, pero está bien, aunque dejó muy pocas explicaciones con respecto al presupuesto, pero nos da la oportunidad a los legisladores de plantearle cuál es la situación laboral del país, ¿no? Si tenemos un mal plan económico, tenemos que tener muy poca respuesta en materia laboral, es decir, tenemos pérdida de trabajo, tenemos más informalidad en el trabajo. Si no tenemos un plan económico que cree producción, que cree empresas, es muy difícil que podamos crear empleo. Entonces, si tenemos empresas que se están yendo o empresas que están cerrando, pymes que se están cerrando, tenemos más de 18.000 empresas cerradas en estos 2 años, es lógico que tengamos menos empleo o tengamos más informalidad en el empleo. Hoy tenemos 8 millones de trabajadores en la informalidad, récord absoluto en cuanto a informalidad, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es el planteo que nosotros les hacemos al Ministerio, a la Secretaría de Trabajo, al Secretario de Trabajo,
para que revea y que obviamente que no es problema de la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo no crea empleos, la que crea empleo o destruye empleo es el plan económico, que es lo que está fracasando en el país, ¿no? Bueno, ahí estaba la palabra del diputado de la provincia de Corrientes, Gonza. Bueno, Meli, vamos a hacer un repaso de lo que dejó justamente la visita de Julio Cordero. Recordemos que es el secretario de Trabajo y Empleo de la Nación, en lo que fue el contexto de la 6ª reunión informativa de Presupuesto y Hacienda, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, claro, en base a el debate para el presupuesto del año próximo, 2026, de cara a el 4 de noviembre, donde veremos si en definitiva se firma el dictamen o no. ¿Y por qué pongo esta fecha? No por una cuestión mía, no por una cuestión de que lo hayan dicho en la comisión, sino porque en la sesión del 8 de octubre se delineó a través del emplazamiento no solamente el cronograma, que dicho sea de paso, aclaramos, ha sido modificado en lo que respecta a la semana próxima, porque dentro del cronograma del emplazamiento estaba pactado que el próximo martes, que por ahora sigue igual, a las 11 de la mañana, sea la anteúltima reunión de presupuesto y Hacienda antes del dictamen, y la última y previa antes de la firma del dictamen sería el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Bueno, va a venir Torrondel, y que recordemos es el titular de la cartera de Educación, y también el subsecretario de Políticas Universitarias, Álvarez, no recuerdo el nombre de pila de Álvarez. Alejandro Álvarez, exactamente, gracias, Caro. Ambos van a venir, pero a las 14:30. El próximo miércoles se ha modificado parte del emplazamiento en cuanto al horario, y después veremos, y estuvimos consultando con varios legisladores respecto a este tema ayer. No hay una claridad, te hablan de es la idea, pero nadie lo puede afirmar, que el 4 de noviembre haya un dictamen sobre presupuesto, porque quedan muchas cuestiones por debatir, por acordar, y no nos olvidemos que en el medio está la elección de medio término del próximo domingo, que, dicho sea de paso también, el ministro de Economía, Luis Caputo, en un ciclo de coyuntura en la Bolsa de Comercio de Córdoba, dijo que cambió su postura respecto a las elecciones legislativas, y él cree que son más importantes que las presidenciales del 2027. Como dato de cómo viene la perspectiva de los funcionarios del Gobierno Nacional de cara a las elecciones de este domingo. Bueno, Julio Cordero, entonces decíamos, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, dijo que con este presupuesto 2026, sobre todo pensando en la parte laboral, se busca darle un enorme foco a los programas de entrenamiento del trabajo y de la inserción laboral. Dentro de lo que se puede mencionar como entrenamiento, va un poco en consonancia con esto que mencionaba Caro respecto a las posibles modificaciones en cuanto al día a día de los trabajadores, de todos nosotros, que, sobre todo se empiece a trabajar en esto de la productividad y no de, como dijo el propio Julio Cordero, si todos cobramos lo mismo y todo el aumento es igual para todos, vamos hacia la baja, dijo. En referencia a que tiene que haber un cierto incentivo a la mejora. A ver, ¿qué entiende como idea Cordero? Si todos siguen una llanura, en algo lineal, de todos ganan lo mismo y el aumento es todo para todos igual, los incrementos son para todos igual, es como que, cumplís y nada más. Entonces lo que busca con esto es una cierta productividad, que vos tengas un cierto incentivo a trabajar más, generar productividad y además, lógicamente, que eso esté reconocido, inclusive en lo que pueden ser porcentajes superiores a lo que puede ser una paritaria, por ejemplo, ¿no? Algo que el Gobierno Nacional no estimó a la hora de pensar en su plan de gobierno. ¿Qué es lo que busca justamente con el presupuesto 2026 el Gobierno Nacional y sobre todo en qué hizo el eje Cordero? Bueno, en menos rol del Estado, más rol del sector privado como puntos principales. El plan Volver a Trabajar, ¿de qué se trata? Bueno, de la formación, más capacitación, entrenamiento y además una nueva dinámica de incorporación al trabajo. Que veremos también esto cómo se aplica, el hecho de la incorporación al trabajo. ¿Qué va a pasar con el hecho de que haya modificaciones en cuanto, obviamente, que
debieran ser mejores, ¿no? Las condiciones a la hora de la incorporación al trabajo es más fuente de trabajo, hay que ver qué requisitos también se requieran a la hora de la solicitud. Hoy en día, por ejemplo, si pensamos, ¿cuál es, Meli, uno de los factores fundamentales por los cuales vos podés ingresar a un trabajo o no? Haber estudiado. En el secundario, Sí, por ejemplo. sí, Bueno, sí. veremos si también se suman otros condicionantes, porque los tiempos avanzan, hay actualizaciones en todo sentido y sobre todo pensando en algo como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es lo primero que se me viene a la cabeza. Muchos trabajos nuevos que pueden llegar a empezar a ocurrir a través de las nuevas tecnologías y también al mismo tiempo pienso en los requisitos, ¿no? Que esto me parece que va de la mano también con la próxima reunión, no del martes sino del miércoles, que es la educación. ¿Qué pasa con las escuelas, la educación para las próximas generaciones que van a tener un vínculo muy importante con las nuevas fuentes de trabajo que están obviamente relacionadas a las nuevas tecnologías? Con las nuevas habilidades, ¿no?, que se requieren, porque también en su momento cuando se hablaba de una ley de reforma educativa que revise la formación de los docentes, que revise también si tienen que ellos ser sometidos a... ¿se acuerdan ustedes que esto también se debatió a distintos exámenes para ver cuáles son sus actualizaciones en cada una de las áreas? Porque, digamos, que un chico hoy no tenga lo mínimo indispensable aprendido no es solo responsabilidad de ese chico, ¿no? Es responsabilidad también de cómo se vuelcan esos contenidos, de que en qué entorno, en qué contexto y con qué herramientas. También hay como una brecha según las posibilidades de cada chico, de cómo se termina preparando para el futuro. Y, por ejemplo, el otro día vos veías esa fila de los chicos buscando su primer trabajo y vos veías esto. Muchos solamente con el secundario completo, pero porque obviamente la realidad social también te empuja a que te puedas preparar menos y tengas que estar cada vez más temprano changueando o viendo cómo haces para traer unos pesos a la casa. Entonces los jóvenes apenas terminan el secundario y bueno, después quedan afuera del sector competitivo. Claro, por eso digo que me parece que todo esto que se plantea como a futuro, en el hecho de la incorporación a los trabajos, el entrenamiento, las capacitaciones, van de la mano también con el sistema educativo y con el hecho de los nuevos conocimientos. Bueno, vamos a ir a la siguiente placa para ir haciendo un repaso de esta pasada de Julio Cordero, el titular de la cartera de trabajo aquí por el Congreso en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, se piensa también en centros de formación para oficios, algo que hoy, si me preguntás la realidad, no sé cómo está esto. El hecho con escuelas técnicas, ¿no? Claro, es las que escuelas ya técnicas. no hay tantas escuelas técnicas, esta es otra de la cuestión. Pensaba cercano a lo tuyo, pero no quería lanzarme solo a decirlo, sinceramente. Sí, es que, o sea, justo, creo que ayer estábamos hablando de esto. Lo que pasa que no era con ustedes, estábamos justo hablando de esto con Jessica Alcaño. El tema de las escuelas técnicas están medio como en desaparición. No hay tanta formación para oficios, ¿sí? No sé, se me ocurre el hecho de que yo quiera incursionar en la carpintería. El hecho de que yo quiera incursionar, por ejemplo, en ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo del electricista, por ejemplo. No sé. Pienso que son oficios que en algún momento se generaban en demasía por una cuestión que la podemos tomar como que antes, en años anteriores, era una salida muy importante y ahora como que no veo tanto fomento de ese tipo de cursos, de por lo menos aprendizajes. No, ¿sabes dónde está eso? En YouTube. Claro, bueno, por eso mismo. O capaz que estoy errado yo y hay muchos centros de formación. No, hay algunos, por ahí yo veo que a veces algunos sindicatos de manera gratuita también ofrecen este tipo de formaciones. Siempre aclaramos, no estamos diciendo que no existen, sino que no hay en demasía, que no hay tanta cantidad como si lo había en años anteriores. Sí. Y cuando hablamos de años anteriores, ¿de cuánto podemos hablar? 50 años atrás, 40, sí, 30. No te lo sé decir con precisión tampoco, sí. Tranquilamente, sin precisión, pero más o menos. Sí. Y hasta inclusive más años, ¿no? Lógicamente. Sí. Que son los electricistas, los carpinteros, todos los que aprendieron oficio y que hoy lo ejercen, básicamente. Y lo ejercen hace años, básicamente.
Bueno, y además el rol de las escuelas técnicas, que es fundamental para eso también. Bueno, el financiamiento para esta formación de oficios, lo que propone el Gobierno Nacional es que sea un financiamiento mixto entre el sector público y el privado. Es decir, el gobierno dice, bueno, yo te ayudo, yo te doy mi aporte económico, te doy un lugar físico, te pongo un presupuesto para ayudar a que la gente pueda sumar nuevos oficios y aprender nuevos oficios, pero pará, trabajemos de manera mancomunada con el sector privado, que no sea todo el Estado, que es un poco la premisa que tiene el gobierno nacional actual, básicamente, ¿no? Y fundamental, lógicamente, para lo que mencionó Julio Cordero, todo, como un lema general, el hecho de el sostén del equilibrio fiscal en el año 2026. Es decir, nada de lo que estamos hablando sea posible sin este equilibrio fiscal, que es una de las metas que entiende no solamente Javier Milei, sino todos los funcionarios que vienen y visitan el Congreso para hablar del presupuesto. Bueno, yo creo que el Congreso ahora tiene un enorme desafío, que es ponerse de acuerdo sobre estos grandes temas, que no es fácil porque acá también está cruzado por una cuestión ideológica, ¿no? Sobre cada una de estas miradas, y ahí también sobre la cuestión laboral está un actor muy importante, que son los sindicatos, que hay que ver que también tienen representación en el Congreso y hay que ver cómo acompañan. Bueno, y la última placa, fíjate, Meli, reforma laboral, que es un poco lo que mencionaba Caro. Dice que apunta a la generación del trabajo y a que el trabajo sea formal. Uno de los puntos importantes, la informalidad hoy en la Argentina, los propios legisladores, hablando también de los juicios laborales, que es otro tema que se tocó ayer, hablan de 8 millones de personas que están trabajando en la informalidad. Esos números siempre, recordemos, aún pueden crecer más si vamos a los datos reales. Contrataciones, tema importante también. Tienen que hacerse libremente y tienen que ser, obviamente, con un trabajo digno, formal y con las características internacionales que los trabajos requieren. Las características internacionales, sí. Me acordaba de lo que decías al principio, ¿no? De las modalidades de contratación, las modalidades hablando de una reforma general integral a nivel nacional con requisitos que hoy están impuestos no solamente en algunos países, sino a nivel internacional y global en varios países y en varias naciones. Tal cual. Bueno, gracias, Gonza. Un placer como siempre, nos Meli. vemos mañana también. Gracias, Carito. Gracias, Meli. Y les seguimos contando todo lo que sucede aquí en el Congreso. Se quedan con Mauricio Cantando con todo el equipo y todo lo que pasa en el Congreso pasa por esta pantalla. Chau.